Bueno, aquí estamos dándoles la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que a esta hora están prontos a conectarse. Vamos a iniciar en esta mañana un tiempo de meditación en la palabra, de oración y encomendándonos a Dios, pidiéndole que sea Él quien guíe nuestros pasos, que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que es Él guiándonos y que día a día podamos nosotros, hermanos, corresponder a esa misericordia, a ese amor y a esa fe que Él ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar al Señor. La palabra dice, confiad en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí estamos creyendo la palabra que Él nos ha hablado, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te alabo, Señor, con todo el corazón, Dios. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Te doy gracias, Señor, bendito Dios de los cielos, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú eres fiel y poderoso para hacer que las cosas, Dios mío, Señor, sucedan y acontezcan y sean hechas, Dios mío, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, Padre. Hoy venimos delante de ti, oh Dios, necesitados de tu presencia, necesitados de tu amor, necesitados de tu misericordia, necesitados, Dios mío, de tu toque, Señor. Una vez más nos reunimos, Dios mío, por este medio, Señor, para darte gloria, para darte alabanza, para darte adoración, Señor, para exaltar, Señor, tu poder, para exaltar, Señor, tu misericordia y para exaltar, Señor Dios Todopoderoso, aleluya, Señor, tu amor infinito, Padre. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Dios mío, Señor. Nos encomendamos delante de ti y colocamos nuestras necesidades, Señor. Colocamos, Dios mío, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Colocamos, Dios mío, Señor, cada una de nuestras vidas, Dios de los cielos, aleluya. Nos presentamos delante de ti, creyendo que en ti hay solución, en ti hay salvación, en ti hay respuesta, que en ti, oh Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, Señor. Danos, Dios, cada día. Bendito Dios, la sabiduría para invocarte, la sensibilidad para escuchar a tu Espíritu, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación, Señor, al cual nos encomendamos, Dios mío, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, Señor, nuestra oración estará delante de ti. Nuestro corazón compungido, Señor, delante de tu presencia, Señor, honrándote, Señor, reconociéndote, Señor, en todos nuestros caminos, Señor, sabiendo, Señor, bendito Dios, que solamente en ti hay solución, que solamente tú, Señor, eres el único, Señor, que nos puede ayudar, que nos puede levantar, que nos puede sostener, que puede, Dios mío, Señor, fortalecer nuestra vida, Dios de los santos, aleluya. Y yo oro, Dios mío, para que en esta mañana, Dios mío, tú despiertes nuestro oído, Señor, y podamos escuchar, Señor, tu dirección, podamos escuchar tu voz, podamos ser sensibles a tu llamamiento, Señor, y podamos, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti, honrándote, Señor, bendiciéndote, Señor Dios eterno y maravilloso, Rey, ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor, en tiempos difíciles, Dios mío, porque yo sé que necesitamos de tu fortaleza, Señor, que únicamente en ti está el poder, Señor, para prevalecer, Señor, sobre toda manifestación inmunda del maligno, Padre. Eterno Dios de los cielos, glorifícate en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios de los santos, ministra nuestras vidas, Dios. Haz de nosotros instrumentos, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Que podamos, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti. Podamos fortalecernos, Dios mío, dándote el honor y dándote la gloria y dándote la alabanza y dándote la oración y dándote, Señor, gracias, Señor, por todas tus misericordias, Padre, por todas tus bondades, Dios de los cielos, aleluya. Encomendando nuestras vidas a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que pongas palabra en nuestra boca, palabra de edificación, palabra, Dios mío, de transformación, palabra, Dios mío, Señor, que cambie, Señor. Palabra, Dios mío, Señor, que fortalezca, pero sobre todo, Señor, que traiga consolación
a nuestros corazones, Dios mío. Tu palabra dice: venid a mí si estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hoy venimos delante de ti una vez más, Señor, bendito Dios, a colocar, Señor, nuestras cargas sobre ti, a pedirte, Dios mío, que nos ayudes a permanecer en la fe, que nos ayudes, Dios mío, a sostenernos, Dios mío, Señor, bendito Dios, como viendo al invisible, Señor, y podamos deleitarnos, Dios mío, dándote la gloria, podamos deleitarnos, Dios mío, dándote, Señor, la alabanza y dándote la adoración y dándote el honor, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú estás con nosotros, Padre. Oro, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, en unión con mis hermanos. Nos ponemos de acuerdo para orar, Señor, bendito Dios, por la restauración de nuestra hermana, Señor. Yo sé que tú estás obrando, Señor. Yo sé que tú sigues obrando. Yo sé que tú seguirás obrando. Que tus planes para con nosotros son de bien y no de mal. Que tus planes, Dios mío, son de bendición, Señor. Yo sé, precioso Espíritu Santo de Dios, Señor, que nada podemos contra la verdad, que tenemos que someternos, Dios mío, a tu palabra, Señor, y pedirte conforme a tu voluntad, Señor, bendito Dios de los cielos, seamos fortalecidos en todo, Señor, y tengamos salud, Señor, como prospera nuestra alma. Necesitamos, Dios mío, la salud espiritual, Señor, Señor, mental, almática, Dios mío, bendito Dios de los cielos, anímica, Dios mío, bendito Dios, como también física, Señor. Muchas veces, Dios mío, Señor, nuestro corazón decae, muchas veces, Dios mío, Señor, nuestro ánimo decae, muchas veces nuestra salud física decae, pero tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, escudo en derredor nuestro, tú eres, Dios mío, el que sostiene, Dios mío, tu pueblo, y lo haces con la diestra de tu poder, Señor. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Dios mío, bendito Dios, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para proclamar, Dios mío, tu verdad, para darte la gloria y la honra, para darte gracias, Señor, porque a los que te amamos, Dios mío, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Cuesta entenderlo, Padre, pero por la fe, Señor, yo lo asimilo, Señor, y creo que tú harás que todas las cosas, Dios mío, que están sucediendo en mi vida, Dios mío, Señor, me ayuden, Señor. Bendito Dios, para estar delante de ti, oh Dios de los cielos, aleluya, con sinceridad de corazón, Señor. Señor, con dependencia total y absoluta de tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios mío. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te damos toda la adoración, Señor, y exaltamos, Dios mío, tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendecimos a cada hermano, bendecimos a cada uno de los que están, Dios mío, Señor, en esta transmisión y los que se van a unir posteriormente, Señor. Y pedimos, Dios mío, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos, Dios de los santos, y que podamos, Dios mío, Señor, bendecir tu nombre y glorificar tu presencia en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias te damos, Señor. Alabamos tu nombre santo y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, que eres fiel y poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de ti, oh Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de tu presencia, de tu dirección, de tu asistencia, de tu compañía, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a hablar un poquitico, haciendo un resumen de todas las cosas. Vamos a mirar, hoy vamos a participar del pan y la copa. Vamos a tratar de aplicar un poquitico lo que hemos aprendido, haciéndolo de una forma práctica, de una forma sencilla. Bueno, vamos a ir primeramente a entender la gracia de Dios. Estamos hablando de las dispensaciones y estamos viendo nosotros, hermanos, que cada dispensación tiene
nuevos mandamientos, nuevas leyes para darle al hombre una nueva oportunidad de restauración. Lo hemos visto a través del Génesis hacia acá. Luego llegamos al punto de que Dios pone una promesa en Abraham y en esa promesa da la promesa de traer la simiente que él había dicho que iba a enviar para aplastarle la cabeza a Satanás y librarnos así definitivamente, totalmente del dominio de que el imperio de la muerte, darnos la vida eterna. Bueno, en estas cosas tenemos que entender algo. La ley era figura y sombra de lo que había de venir. Vamos a leer primero que todo Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo. Vamos a hablar de eso. Pero acuérdese siempre, ubíquese por favor, no olvide la enseñanza que hemos traído acerca de las dispensaciones. No ha sido una enseñanza teológica sistemática, sino más bien devocional. Conociendo lo mejor de allí para aplicarlo a nuestras vidas, para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos entender por qué nosotros tenemos ciertas condiciones, ciertas características y qué privilegios también Dios nos ha dado por ser la generación del final de los tiempos. De aquí en adelante solamente sigue el arrebatamiento que es inminente, puede ocurrir en cualquier momento, no tiene ninguna señal, pero luego vendrá el juicio y la venida del Señor, que esa sí tiene suficientes señales para que nosotros estemos atentos. Ya las hemos visto y la verán aquellos que se queden en la gran tribulación, pues verán el cumplimiento de los juicios de Dios y ya después de eso, pues sencillamente se manifestará el Señor allí con todo lo que Él ha establecido para su reino. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir mirando en Colosenses, en el capítulo 2. eh, Voy a leer un contexto que yo quiero que tengamos en cuenta porque vamos a hablar un poquitico acerca del engaño, pero no el engaño, es el engaño en todas las manifestaciones, pero quiero más que todo enfocarlo hacia la forma como nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Porque el enemigo usa de nuestro carácter, usa nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida para engañarnos, hacernos cometer errores. El enemigo, escuche bien, esto lo aprendí yo hace muchos años. El enemigo no, me lo profetizaron. El enemigo va a llevarnos o quiere llevarnos a cometer errores de los cuales no podamos retroceder, no podamos volver nunca. Llevarnos por caminos que no podamos regresar. Pero ese no es el plan de Dios, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vamos en el camino del Señor, vamos hacia el Padre. El enemigo no podrá confundirnos nunca en toda nuestra manera de vivir. Hay aflicciones, hay necesidades, hay tormentos, hay angustias, hay encierro, hay todas estas cosas que usted quiera nombrar y otras muchas más que no nos alcanzará el tiempo, ni tampoco el conocimiento para saber qué tantas cosas, hermano, están impidiendo al pueblo de Dios y están engañando al pueblo de Dios. Aquí dice así, vamos a ir al verso 8, Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente, o sea, a través de su cuerpo o corporativamente, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la divinidad habita en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie nos puede engañar. Nadie nos puede dar más de lo que Dios nos da. Nadie nos puede brindar más de lo que Dios nos brinda. Nadie nos puede saciar más y mejor de lo que Dios lo hace. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos conflictos, que falta de crecimiento espiritual, de conocimiento de la palabra, de ministración, porque muchas veces conocemos la palabra, pero no permitimos que esa palabra nos ministre. Y hoy yo quiero que usted y yo tengamos un poquitico de esa ministración. Bueno,
Miremoslo así. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que no hay ninguna autoridad, ningún poder, potestad y ningún príncipe, ni de este mundo, ni del aire, ni de ninguna parte, que pueda suplir, pueda añadir, pueda darnos algo diferente a lo que Dios ya nos ha dado. Nosotros estamos completos en él. Escuche bien. Al llegar a Cristo, nosotros tenemos la plenitud de Dios. Y esa plenitud nos la va a entregar el Señor a través de su cuerpo. Tenemos que aprender esto, tenemos que entenderlo un poquitico mejor, porque siempre lo leemos y pensamos que la plenitud está en Él y que nosotros somos su cuerpo. Sí, está correcto ese pensamiento, pero dice que en Él estamos nosotros completos, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también dice, en Él habita corporalmente, o sea, a través del cuerpo, toda la plenitud de Dios, todos los ministerios, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado, esa plenitud del poder, esa plenitud de la misericordia, esa plenitud de la gracia de Dios está en Cristo manifestada a través de su cuerpo. Y dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hoy voy a tocar un poquito lo que es el derramamiento de sangre, porque vamos a ver, vamos a participar de la Santa Cena, el pan y la copa. La copa es figura de la sangre de Cristo. Dice, eh, sepultados, dice el verso 12, con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, aquí todo esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué ha de venir? Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. ¿Qué es lo que ha de venir? Número uno, va a venir, primero que todo, nuestra redención. Va a venir la resurrección. Va a venir el anhelo y la esperanza de todo creyente, estar de pie delante del Señor. Cuando dice estar en pie delante del Señor, es estar resucitado delante del Señor. Bueno, va a venir el galardón, que algunos no consideran, que algunos no estiman, que algunos no valoran, que algunos ignoran, que algunos no conocen. Y va a venir todas estas cosas que estamos pasando, estas señales del último tiempo, aflicciones y toda esta cuestión, abandono, menosprecio, todo, lo cual es sombra lo que iba a venir, pero el cuerpo que proyecta esa sombra es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces todo esto, los sacrificios, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, es sombra de Cristo, que es la cabeza. Y esa sombra entonces proyecta el cuerpo, que es la iglesia, la cual está reflejada en las cosas que ya pasaron en el pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar algunas cosas aquí interesantes, porque no podemos tomar todo el contexto que le leí para explicar punto por punto, pues nos faltaría tiempo. Entonces, número uno, eh, nosotros fuimos circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, o sea, en el corazón. Esa circuncisión no es con una bisturí, no es con un cuchillo afilado como en Gilgal, no es con un instrumento de cortar la carne.
no hecha a mano. Esta circuncisión se dice aquí, es cuando nosotros echamos, al echar de vosotros, alguien lo echó, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que esto es lo que muchas veces no se entiende. El Señor, la crucifixión, la redención nuestra, tiene varias formas de manifestación. Tiene varias formas y algunas de esas formas es lo que nosotros tenemos que entender, la purificación de nuestra carne, de este cuerpo pecaminoso carnal, cómo Dios nos purifica, porque a veces nosotros ignoramos, son verdades espirituales, ya sucedió, pero nosotros no podemos recibirlo porque no lo conocemos, no lo recibimos, hay veces nos están brindando oportunidades y entonces uno piensa que lo van mire, para colocarle un ejemplo, muchas veces a una persona le hacen una llamada de una entidad bancaria. Le dicen, mire señor, aquí hay un crédito para usted, aquí hay esto, lo otro, y lo otro, y lo primero, la primera impresión que uno tiene, por lo que uno ha visto, por lo que ha sucedido, es que lo van a robar, es que lo quieren tumbar, es que lo quieren sonsacarle información para usurpar sus créditos y todo lo que tenga. Pero mire que no, hay veces no. A mí me sucedió. Entonces hay veces no, hay veces que son cosas, pero como uno está prevenido, porque el común de la gente dice, uno oye y uno va y dice y viene y va y toda esa cuestión. Entonces uno piensa de que siempre va a ocurrir de esa forma y no le da uno lugar a que la otra persona se manifieste, es decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Dígame, y no que de una vez cortamos tajantemente, no, no estoy interesado, muchas gracias. Y se perdió de pronto una buena oportunidad, una forma en que Dios le iba a dar una bendición y no la aceptó. Entonces, igual aquí en este pasaje bíblico que dice que en él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, cuando Dios, esto ya leímos el contexto para que, por eso le leí el contexto para que sepa que nadie nos puede juzgar en cuanto a comida, bebida, días de luna nueva, días de reposo, todo esto era sombra de lo que iba a venir. Está hablando de las obras que había que hacer en la ley, porque no quiero que usted confunda ahora, que le voy a hablar un poquitico de lo que pasó antes y que no quiero que confunda, que vaya a pensar que nosotros tenemos que hacer cosas de la ley. No, 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 ya le advertí. Nadie puede juzgarnos porque no hacemos, no guardamos días de reposo, porque no guardamos un día específico, porque no guardamos determinadas fiestas, porque no guardamos, aunque hayan sido puestas por Dios, él ahora eso era temporal, porque la ley era temporal, era una dispensación. Acuérdese que ellos tenían que administrar esa ley y esa ley al administrarla correctamente les iba a hacer reconocer a Cristo como Cordero de Dios y los iba a llevar a la redención. Al finalizar el ciclo, cuando dijo Cristo, todo está consumado, el pueblo de Israel debía estar redimido y ser la iglesia, el pueblo de Israel, y ellos ganarnos a nosotros. Pero mire que Pablo dice que él ora por sus hermanos, de los que son hermanos según la carne, por saber si logra hacer alguno de ellos salvos. Entonces mire lo diferente que hubiera sido atender a la enseñanza del Señor, atender a lo que el Señor quería hacer. Él les estaba dando leyes y cosas para que la mente de ellos cambiara, ellos tuvieran conocimiento del pecado, la conciencia que fue dañada en el Edén se restaurara. Él le dio mandamientos, allá se dañó la conciencia y el hombre salió y se involucró más en el pecado y se multiplicó el pecado y entonces su conciencia se cauterizó, digámoslo así, vino el diluvio y siguió el mismo ritmo y entonces el hombre no atendió a su conciencia, no atendió, no obedeció al hombre, a los gobernantes. Entonces vino la rebelión contra Dios en la Torre de Babel. Dios llama a un hombre que le cree y entonces empieza a darle a él las promesas para traer a ese pueblo
que es Israel, y luego les da una ley para enderezarlos, para encauzarlos, para encaminarlos hacia la eternidad, hacia Cristo, a recuperar, para que ellos recuperaran la conciencia que se había perdido allá, o sea, el buen conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? Una persona puede tener las mejores intenciones de obedecer a Dios, de servir a Dios, pero lo va a hacer de una forma religiosa porque él no conoce qué es lo que Dios dice, cómo Dios dice y hace las cosas. Bueno, entonces aquí nosotros estamos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Hay algunas cosas que usted y yo tenemos eh, que entender. Y es que la circuncisión es un pacto, ¿no? Es un pacto. Que Dios le prometió a Abraham que de cierto le iba a cumplir su promesa. Y entonces le hizo un pacto. Eh, mm, ya recordamos el Génesis capítulo 15, entonces que Abraham le reclama, Dios le había dado una promesa de que, que iba a traer una descendencia de él y iba a ser un pueblo. Abraham le cree y entonces le dicen, ¿qué conoceré? Yo necesito conocerlo, Señor. ¿Cómo yo voy a conocer que tú vas a hacer esas cosas en mí? ¿Cómo yo voy a conocer lo que tú me... sí, yo creo que me vas a hacer, lo dijo, pero ¿qué señal tengo yo? ¿Cómo me apercibo? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Cómo puedo visualizarlo para trabajar en ello? Más o menos la idea. Entonces Dios le dice, preséntame una ofrenda. Y le manda a hacer una ofrenda de una becerra, allí de una cabra, bueno, en fin, todo lo que manda a hacer, que partieron los animales por la mitad. Y luego vino el Señor y entonces dice que ese día Dios hizo un pacto con Abraham, pasó por el medio. ¿Por qué no leemos un poquito Génesis 15? Y yo lo quiero llevar para que usted sepa y entienda lo que son las cosas que son figura y sombra de lo que ha de venir, que nosotros tenemos que manejar, y creo que es muy importante que en este momento nosotros lo recordemos. Vamos a participar de la representación del sacrificio de Cristo, del pan y la copa, y yo creo que será muy importante conocerlo. Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, entonces le respondió y dijo, Señor, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Y dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, un torto y también un palomino. Y tomó todo esto, los partió a la mitad y lo estuvo cuidando. Llegó la noche, una gran oscuridad. Vino una gran oscuridad, entiéndame esto. Vamos a entenderlo por el Espíritu. Vino una gran oscuridad y Abraham tenía temor. ¿Sería que Abraham no estaba acostumbrado a la oscuridad? ¿Sería que qué diferencia habría entre la oscuridad que tenía él en su habitación, en su tienda, en su casa, con la oscuridad que había delante de un sacrificio? ¿Sería que cuál era el temor que tenía Abraham? ¿Cuál era el miedo? Y a ver, eh, y descendían las aves de rapilla sobre los cuerpos muertos, y Abraham ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor de una grande oscuridad, la oscuridad que venía le trajo temor a Abraham. Él no tuvo temor de la oscuridad trae temor. Los temores que nosotros tenemos es porque vienen las tinieblas sobre nosotros a metérsenos en la mente, a metérsenos en el corazón con tanta noticia, con tanta falsedad, con tanto engaño. Por eso empezamos diciendo en Colosenses, mirad que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ve? Y entonces aquí, ¿por qué? Porque no nos dejemos engañar, porque estamos en Cristo, en la vida corporalmente o corporativamente o a través de su cuerpo, toda la plenitud de Dios, y en Él nosotros estamos completos. Ese fue el contexto con el que empezamos y ese es el contexto con el que seguimos. Y entonces Dios le da unas promesas, le dice, le profetiza, le da una profecía acerca de que el pueblo iba a estar esclavo. Y bueno, y entonces y sucedió, versículo 17, que después de que el Señor le dice todo esto, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que
pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, etcétera. Eso ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado, no es el punto ahora. ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar? Las cosas que antes fueron son figura y sombra de las que son ahora. Entonces nosotros también estamos en la misma condición. Al ser llamados por Dios, Dios nos da promesas. No vemos el cumplimiento de las promesas. A veces nos toca esperar. A Abraham le tocó esperar 25 años, más de 25 años para tener lo que Dios le ha prometido. Nosotros a veces hemos pasado años, algunos no 25, otros más, otros menos, y no hemos visto absolutamente para nada lo que Dios nos ha prometido, porque Dios ha hecho las promesas para un tiempo específico, porque Él mira un montón de cosas que nosotros no admiramos. Una de las cosas que el Señor le dijo a Abraham era que todavía no había subido hasta el cielo la maldad del cananeo. Número dos, él sabía que el pueblo iba a ser esclavo. Entonces ahora Dios, que sabe que el pueblo va a ser esclavo, tiene que darle una pausa al pueblo, tiene que dejarlo en su esclavitud. Así lo veo yo por las escrituras. Porque él ha podido decir, bueno, tú vas a caer esclavo, pero ya, rapidito se salen de ahí, no, 400 años. Entonces él va a permitir que hayan generaciones que nazcan en esclavitud. Qué fácil es llegar al Evangelio, qué fácil llegar al Señor, mi hermano querido, y que todo le salga a uno bien. Se montó en un coche nuevo con aire acondicionado y todo, y le dice al chofer: lléveme por aquí, lléveme por allá, para aquí, tráigame allá. Qué fácil, qué bueno, qué cómodo. Pero Dios no nos llamó a estar cómodos, porque el que nos redimió no vino a estar cómodo, y nosotros debemos ser imitadores de Él como hijos amados. Y Él dijo: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces muchas veces no entendemos estas cosas, mi hermano querido. Y entonces dice que vino esa gran oscuridad. Ese día hizo Dios un pacto. ¿Cómo hizo Dios el pacto con Abraham? Pues vamos a mirarlo. Dice que el temor de una gran oscuridad vino sobre Abraham. Él ahuyentaba a los aves de rapiña, que son figuras, como todo es figura y sombra, lo que iba a venir en ese momento a Abraham. Las aves de rapiña querían robarle una parte de los animales, eran rapiña. Ellos no dicen depredadores, eran rapiña, o sea que llevan, que cazan, que cogen la presa y se la llevan. Si Abraham le dice: en qué de conocer que te he de heredar, y Dios le dice: tráeme esos animales, y los parte a la mitad, ¿ve? Y entonces la sangre se derramó al partir los animales, la sangre se derramó en tierra. Y por el olor de la sangre vinieron las aves de rapiña y se querían llevar. Si ellos logran, si las aves de rapiña logran llevar parte de un animal, así fuera el más pequeñito, los palomitos, si logran llevarse medio animal, no hay pacto. No hay pacto, porque el pacto lo establece Dios de esa forma. Porque sin derramamiento de sangre, todo pacto lleva sangre. Entonces, vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento. Yo quiero ir a ver por aquí. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ay, Señor, ayúdame, Padre. Vamos a ir. El apóstol Pedro nos va a dar una enseñanza aquí. Y cuando el apóstol Pedro escribe esto, está inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pienso yo, estaba inspirando a Pedro con algo, con una sombra del Antiguo Testamento, que fue el pacto de Abraham. Y nos indica, aquí nos enseña el Señor, por eso las escrituras hay que escudriñarlas. Esto no es cuestión, hermano, de que no, que el griego, que el hebreo, no, esto es cuestión de espíritu, del Espíritu Santo. Y dice así: y nosotros, verso 18, que está hablando de cuando el monte de la transfiguración, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
Nosotros somos testigos presenciales de la gloria de Dios. Dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética es la palabra de los profetas, la palabra que habló Dios en el Antiguo Testamento. Recuerda que en Hebreo dice, capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, entonces tenemos la palabra profética más segura. ¿Ve? Más segura. Más segura que la experiencia que tuvieron ellos en el monte. En el monte ellos vieron la gloria del Señor, vieron a Moisés y Elías hablando, vieron en el monte de la transfiguración, ellos vieron cómo los vestidos resplandecieron, una luz, hermano, que no podían ni mirar. El cuerpo del Señor se iluminó totalmente con esa luz. Y entonces se tornó su vestido blanco de la luz, impresionante. Ellos dicen, eso nosotros somos testigos de que eres el Hijo de Dios. Somos testigos de la gloria de Dios. Somos testigos de esto. Estuvimos en el monte. Es más, no solamente vimos, porque alguien puede decir que estábamos dormidos. Puede ser que vimos, pero es que también oímos la voz enviada desde la magnífica gloria que decía, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerda de ese pasaje? Entonces dice, pero tenemos también la palabra profética más segura, es más segura la palabra que cualquier experiencia terrenal, espiritual, como quiera usted denominarla. Dice que a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro nos está diciendo que el pacto que Dios hizo con Abraham, por el cual él le dio una promesa, confirmándole una promesa de que iba a traer la simiente santa para bendecir toda la familia de la tierra, a nosotros, para nosotros está contenida en la escritura, que no podemos desechar la escritura, o sea, el antiguo pacto, el antiguo testamento, lo que ocurrió allá, cómo nosotros hacemos para entender que cuando la palabra entra en nosotros, como dice en Hebreos, como una espada que penetra profundo para partir del alma y del espíritu, para hacer separación entre lo espiritual y lo almático, entre lo espiritual y lo emocional, que la palabra entra allí, entra profundo en nuestro corazón y separa lo emocional de lo espiritual, que no podemos movernos por emociones, que no podemos movernos por sentimientos, que tenemos que movernos por la palabra de Dios. Y entonces dice que alumbre en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Cuando el día esclarece, las aves de rapiña se van, no vuelven, porque esas son aves nocturnas. Esas aves de rapiña que venían a robar, y cuando ya apareció la luz, cuando ya esclareció, entonces apareció el lucero de la mañana, apareció el sol, nuestro sol de justicia. No, está hablando en un sentido bien bueno, que de ambos lados, físico, natural y también espiritual para nosotros. Y dice, cuando ese lucero de la mañana apareció, el sol apareció, entonces ya el pacto estaba hecho. Y cuando ya el pacto está hecho, ahora qué hizo Abraham con los animales después de que Dios vino? Y dice que pasó como una antorcha encendida por el medio de los animales. ¿Qué pasó entonces allí? ¿Qué pasó allí? ¿Y qué haría él con los animales, con los cuerpos muertos? Se los llevaría, los enterraría, asaría la carne, se la comería, le daría a los pobres, a los necesitados. La Biblia no dice, pero yo supongo que el sacrificio quedó ahí. No sé, a lo mejor los quemó, a lo mejor la antorcha misma encendió el holocausto.
porque la Biblia enseña que el fuego de Dios venía y consumía el holocausto. Pero en este caso, la Biblia no lo narra, nos lo deja allí para que nosotros escudriñemos y para que nosotros seamos ministrados. Entonces quiere decir que cuando la palabra entra en nuestro corazón de esa forma que separa lo emocional de lo espiritual, entonces el pacto se confirma en cada uno de nosotros. Se confirma en cada uno de nosotros. Y vuelvo a Génesis para decirle más. Y voy a ir ahora al capítulo 17. Entonces, dice en el capítulo 17, entonces Abraham se postó, se le aparece el Señor y le dice, no podemos obviarlo, el versículo 1, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Abraham tiene que andar delante de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos que Dios nos está mirando. Pensamos que a Dios se le olvida que existimos. A veces porque una oración no tiene una respuesta como nosotros queremos, porque no la recibimos, porque pedimos mal para gastar nuestros propios derechos y nos olvidamos aún de los propósitos de Dios. A veces alguien se quiere casar, pero para su propio deleite, pero no para cumplir el propósito de Dios. Hay alguien quiere predicar la palabra, pero de pronto para ser importante, para tener ese privilegio, pero nunca piensa en el propósito de Dios, por eso predican de cualquier forma. Entonces aquí viene lo bueno. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Porque parece que gramaticalmente estuviera mal. Entre ti y mí sería lo correcto en nuestro idioma, pero aquí dice entre mí y ti porque Él es el que da el pacto, Él va primero. Él es primero porque es el que nos da el pacto y si nosotros tenemos el pacto de Dios, somos en la sangre del pacto, es la que nos limpia y nos da la salvación. ¿Por qué no le vamos a dar a Dios el primer lugar? ¿Por qué no le podemos dar a Dios? Siempre decimos el pacto entre mí y ti, como si nosotros fuéramos Dios. No es el pacto entre Dios y nosotros, es Él el que nos otorga ese pacto. Abraham se lo dio Él. Ahora, Él necesita, escuche bien, ahora Dios necesita poner una señal para que Abraham no se le olvide que un día Él le habló y Abraham le reclamó, pues no grotescamente, humillado, ¿no? Porque pues tampoco, Abraham tampoco era un descarriado. Abraham le dijo, Señor, ¿en qué conoceré que te he de dar? Yo creo que yo te creí desde que salí de donde estaba, que me trajiste de allá. Yo sé que salí por eso, porque te creo que me vas a dar una descendencia. Pero Señor, no lo he visto. Me va a heredar es este Damasceno, el más siervo más viejo de mi casa. Dijo, no, Abraham, no. No te va a heredar, es un hijo tuyo, salido de tus lomos. Te va a heredar. Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Ahora Abraham tiene derecho a preguntarle al Señor, ¿y cómo yo conozco? ¿Cómo sé? ¿En qué conoceré que me vas a bendecir? O sea, yo quiero saber cómo hago, cómo conozco yo, qué pasos doy. Porque cuando yo estoy caminando en tu voluntad, yo sé que tú me vas a bendecir, Señor. Cuando las cosas se ponen contrarias y yo permanezco fiel, cuando me rechazan, cuando me dicen que no, cuando me siento mal, cuando me siento angustiado, cuando estoy a punto de tirar la toalla. Pero entonces viene tu espíritu y me acuerda a mí de que hay un pacto, que tú hiciste un pacto, que tengo una promesa. Entonces eso me fortalece, yo puedo conocerlo porque tu espíritu me va dando testimonio. Yo puedo conocer que tú me vas a cumplir tu palabra cuando tu espíritu me la recuerda, cuando tu espíritu me enseña, cuando tu espíritu me lo aclara, me da la revelación de lo que tú quieres hacer conmigo. Y aquí dice, y entonces dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham
El significado de Abraham es padre enaltecido. El significado de Abraham es padre de multitudes. Un padre enaltecido que no tiene multitudes, que no tiene ni un hijo. Pero ahora Dios le va a poner un padre de multitudes a uno que ha sido transformado, a uno que le va a poner una condición, una circuncisión. Vamos a leerlo. Bueno, dice, versículo 19, salto algunos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Espera un momentito porque aquí nosotros estamos en un grave problema que tenemos que aprender. No nos estoy mandando a circuncidar, por favor. No estamos bajo la ley. Dese cuenta que la circuncisión no es de la ley. Es una señal de un pacto. Es una señal de un pacto. Aquí no hay ley. Entonces, mire lo mal enfocado y mire lo mal que nosotros hemos aprendido la Biblia y lo mal que nos la han enseñado. Pero qué bueno es leer la Biblia y que se nos abran los ojos. Entonces dijo, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, la circuncisión es una señal de que Abraham y su descendencia tenían una promesa y esa promesa había sido confirmada por un pacto, y un pacto es un convenio, es una alianza en la cual Dios se comprometía con Abraham a darle a hacer lo que él le había dicho, que iba en su simiente a bendecir todas las familias de la tierra. Bueno, ahora vamos a ir más adelante, vamos a ir a Gálatas. Y dice, hermano, usted me va a marear con esta Biblia del antiguo para el nuevo y del nuevo para el antiguo. No importa, aquí no vamos a pasar la borrachera. Aquí dice, eh, bueno, Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas. Esta es una carta muy buena que habla de que nosotros los creyentes no tenemos necesidad de guardar las obras de la ley, y una de esas obras de la ley era precisamente la circuncisión. Entonces Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces aquí nos dice que el Espíritu se recibe pues cuando somos salvos, ¿no? Pablo habla del Espíritu que necesita mostrarles la vida, pero el Espíritu es la palabra, ¿no? Entonces dice, el Espíritu es la palabra mejor. Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Qué era lo que Pablo les estaba diciendo? Ustedes, hermanos Gálatas, que son gentiles, que nunca habían sido circuncidados, porque si hubieran sido circuncidados no se pueden circuncidar otra vez. Entonces ellos empezaron en el Espíritu. ¿Cómo empezaron en el Espíritu? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Ahora vinieron los judíos a decirles a ellos que si no se circuncidaban, no eran salvos. Entonces ellos, por no perder la salvación, dicen, pues se someten a la circuncisión. Y le dicen, ¿son tan necios ustedes, señores? Van a empezar en el Espíritu, van a empezar con el que los redime, con el verdadero, y van a terminar en la carne, haciendo obra de la carne, que no los va a salvar, no los puede salvar la circuncisión, porque ustedes ya son salvos. Lo que pasa es que usted no sabe cómo se ejecuta lo espiritual, cómo pasa del Antiguo Testamento al Nuevo, y yo se lo quiero explicar, le dice Pablo. Y entonces sigue hablando Pablo, y entonces le dice así, eh, así Abraham creyó a Dios, verso 6, 3, 6. Tengan en cuenta estos versos, no estamos leyendo todos porque es muy largo, es muy largo toda la lectura. Tomamos las partes esenciales.
Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo le creyó? Cuando le dijo, yo creo, Señor, que tú me vas a dar ese hijo. Cuando él le dijo, Señor, no, me va a heredar este. No, no, Abraham, ese no te va a heredar, sino un hijo que va a salir de tus lomos. Yo te voy a dar un hijo. Entonces Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, usted y yo, somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, debemos ser circuncidados. Nos manda la ley, pastor. No, si somos hijos de Dios, debemos ser circuncidados. Por eso Colosenses dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, del cuerpo carnal, del cuerpo pecaminoso. Entonces nosotros aquí es donde nosotros tenemos que valorar todo lo que el Señor nos está hablando acerca de las cosas que nosotros tenemos que hacer, pensar y decir. Entonces tenemos muchas cosas que por tradición nos han enseñado mal. Y nos han enseñado mal porque no hemos dado con la pauta correcta de que es ir a las escrituras. Nos hemos guiado más por lo que dicen los demás. Nos hemos guiado más por las cosas que no tienen fundamento bíblico. Nos hemos guiado más por las tradiciones de los hombres. Nos pasa como los Gálatas, empezamos por el espíritu y terminamos en la carne. Empezamos creyendo que el Señor, en Él estamos completos. Dice, voy a ir a Colosenses nuevamente, Colosenses 2, porque está Colosenses, leámoslo. Dice aquí, Pablo dice a los Efesios que en él fuimos, por su misericordia, fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Aquí nos dice lo mismo. Y dice en el versículo 12, 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, mire, nueva la vida nueva es creer en la resurrección de Jesucristo. Cuando yo creo que Jesucristo murió y resucitó por mí, yo creo que Él en este momento resucitado está haciendo algo por mí. Está haciendo por mí todo lo que tenga que hacer porque murió por mí. ¿Cómo muere por mí y va a resucitar y se va a olvidar de mí? No podemos. Y así como le dije que la antorcha pasaba por en medio de un lugar oscuro y ese día estableció el Señor un pacto, así mismo cuando la palabra penetra en nosotros, como eso que es, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por eso el salmista decía que tú has alumbrado mis tinieblas. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra tiene que separar el alma del espíritu, separar lo emocional de lo espiritual. Nosotros no podemos llevarnos por emociones. Ese evangelio emocional, ese evangelio de farandulesco, eso no conduce a ninguna parte. Aquí dice así, dice, vosotros, a ver, en el versículo 11, en él, en Cristo, acuérdense esa palabrita que hemos estudiado tanto, en él. También fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. De modo que cuando el cristiano se vuelve carnalote, cuando no puede con la carne, entonces quiere decir que no está circuncidado. Y si no está circuncidado, tiene problemas. Porque entonces esa es la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto en mí? La señal del pacto. La sangre no es la señal del